Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, fenómenos? Bienvenidas a nuestro jueves de CNA. Bueno, hemos cambiado, al final hemos tenido que cambiar el mejor día de la semana, que en general es nuestro miércoles de CNA, para ponerlo en un jueves de CNA, ya que hemos tenido el viaje de España a Brasil ayer. Entonces, así que ayer fue imposible hacer el miércoles de CNA, lo hemos adaptado, pues aquí estamos para empezar, ¿verdad? Porque puede ser que tengamos que aplazarlo, puede ser que tengamos que adelantarlo, pero quedarnos sin una semana de hablar del sistema nervioso autónomo, esto no hay posibilidad que pase, ¿verdad? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? ¿De dónde les leo? Por favor, si podéis decirme en el chat. Hola, Fisioloca. Ya me voy enterando. Nosotros aquí, ¿veis? Tenemos aquí, son las 6 horas de la tarde, las 18 horas. Entonces, tenemos sol, seguimos con sol. Día soleado, calorcito, posibilidad de salir a correr. Hola, José, de Chile. ¿Qué tal, fenómeno? Y es curioso, al final yo le estaba hablando a Ruby, Fisioloca, que es curioso, porque ahora, hola, Cromero Fisioterapia de Gran Canaria, estuvimos ahí hace nada, pues acabamos de volver de Gran Canaria, ¿verdad? Pues y en verano volvemos para allá. Pero yo le estaba comentando, Javi, a Ruby, cómo el cuerpo es gracioso, porque ahora cuando estamos, Lucía, a principios de finales de otoño, principios de la primavera en Madrid, bueno, por la mañana hace mucho frío, es que hace mucho frío, pero hace fresquete. No me animo mucho a salir a correr, así que siempre salgo a correr por las 2, por las 3 de la tarde, que es cuando ya hace un poquito más de calor. Y claro, en España tenemos 5 horas más, entonces fue muy curioso porque más o menos, descontadas las horas, si quitamos las horas, más o menos fue la misma hora que salí a correr hoy por la mañana aquí en Brasil. Aquí en Brasilia tienes que salir a correr por la mañana, porque si no por la tarde hace mucho calor. Pero el cuerpo se organizó más o menos bien para salir a practicar ejercicio más o menos en la misma hora. Curiosísimo, ¿no? Esto ocurre cuando tenemos una buena regulación del sistema circadiano. ¿Sabes, Rosa? Bienvenida. Es decir, que es una buena regulación del sistema circadiano, cuando el sistema circadiano es capaz de identificar los cambios que tú incorporas en la rutina, o los hábitos que tienes en la rutina, y ya se organiza, Valeria, justo para en estas horas, independiente del uso horario en el cual esté, para que se pueda activar de acuerdo con lo que es su costumbre, ¿verdad? Grande Wagner, mira quién está con nosotros, Ruby. Grande Wagner. ¿Qué tal, Wagner? ¿Todo bien? Un gusto tenerte aquí, Wagner de Caxias do Sul. ¡Qué fenómeno! Muy bien. Para quien no me conozca y esté aquí por primera vez, yo soy Luis Gonzaga, soy fisioterapeuta, osteópata, epidemiólogo y hablo del sistema nervioso autónomo para profesionales de la salud todas las semanas para intentar llevar más conocimiento a profesionales sanitarios respecto a las disfunciones, a los trastornos del sistema nervioso autónomo. Y mi amigo Wagner, que está ahí en Río Grande do Sul, para los que no se han enterado, Río Grande do Sul, que es de donde venimos Rob y yo, está pasando por uno de los peores momentos de su historia, ¿verdad? Hemos tenido ahí ¿cómo se dice, Rob? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿El qué? Sí. Inundación. Una de las peores inundaciones de todos los tiempos, de toda la historia. El agua subió, el nivel de los ríos, el agua subió a 5 metros, 30 centímetros o algo así, de forma que toda la comunidad está casi debajo de agua. Y entonces hay un movimiento ahí muy fuerte para que podamos recuperar a los gaúchos lo más pronto posible. Ruby y yo ya hemos
colaborado con un par de asociaciones ahí en Brasil y hay todo un movimiento ahí en Brasil para que podamos sacarlo. Incluso en Uruguay hay un movimiento para que podamos sacarlo adelante lo más pronto posible. ¿Verdad, Wagner? Así que es un momento muy duro, así que fuerza a todos nuestros hermanos, compañeros gaúchos que están ahí en Río Grande do Sul. Muy bien. Y entonces, hoy vamos a hablar de un tema, Wagner, que es espectacular. ¿Qué es el tema de disfunciones autonómicas del paciente complejo? Y hoy vamos a dirigir un poquito más la mirada a algunas cosas que tal vez sean un poco más habituales en nuestra práctica clínica y que a lo mejor eventualmente uno no se da cuenta. Cuando hablo uno no se da cuenta, estoy hablando en plan profesionales de la salud en general, más, no solo, pero más dirigido a la carrera que llevo yo, que es de fisioterapeuta, osteópata o terapeuta manual, lo que sea, pero esto se explota, es transversal a entrenadores personales, médicos, nutricionistas, dentistas, esto se explota en diferentes aspectos y después de la pandemia vamos teniendo cada vez más problemas de disfunciones, de trastornos de regulación autonómica. Y es increíble cómo los profesionales de la salud, Mirla, tienen una dificultad de conectar con el tema. Es curiosísimo. No le toca una carrera en específico, no le toca la fisioterapia ni la osteopatía. No. Los profesionales de la salud tienen una dificultad de comprender el tema, de conectarse con el tema. Entonces, como estamos ahí en las semanas de preparación para nuestro evento para profesionales de la salud, el evento se llama Anatomía Clínica del Nervio Vago. ¿Vale? Si no estás suscrito, escribe aquí abajo en los comentarios Anatomía, te enviamos la invitación para que puedas participar, es gratuito para profesionales de la salud. ¿Vale? Entonces, como estamos en la semana de preparación para nuestro evento, cuando vamos a hablar del vago, del sistema simpático, del sistema autónomo y su papel en la mejora clínica de los pacientes, vamos haciendo directos para subir el nivel de conciencia de los profesionales y de los pacientes también, de los estudiantes que al fin y al cabo nos siguen. ¿Vale? Entonces lo primero es entender un poco que disfunciones autonómicas en general, mira, estamos hablando de disfunciones autonómicas, no he hablado de disautonomía porque son cosas distintas, vamos a empezar hablando de disfunciones autonómicas. Disfunciones autonómicas son trastornos de ejes. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de condiciones que reflejan un trastorno de eje, estamos hablando de condiciones que no son una enfermedad en sí mismo, donde no vas a encontrar un daño tisular, donde no vas a encontrar una alteración en el tejido que sea importante y que pueda explicar los síntomas y que te pueda explicar la clínica del paciente. Son trastornos de ejes. Entonces es más o menos como si hubieras comprado un coche, el motor del coche, como dice mi amiga María en Argentina, nuevo, el motor del coche es súper nuevo, es un coche 0 kilómetros. Y a la hora de arrancar, el coche no arranca bien. Lo llevas ahí a la oficina, lo llevas donde lo hayas comprado y le dices al vendedor, oye, fenómeno, es que el coche no funciona bien, mira, no arranca bien. Se verifica todo el motor, se hace el chequeo de todo el motor, se mira las piezas una, pum, pero al fin y al cabo las piezas están bien. Se organiza el motor otra vez, se lo montamos, vamos a arrancar y el motor no arranca bien otra vez. Es decir, no hay un problema de piezas, no hay un problema de estructura, es un problema del engranaje, es un problema de la comunicación entre las piezas, de la sinergia entre las piezas, es un problema de función. Es un problema de función, no es un problema estructural, es un problema de función. Es decir, el sistema funciona de una manera alternativa, de una manera diferente. ¿Vale? Y este funcionamiento, al funcionar de una forma alternativa, de una forma diferente, va generando distintas condiciones o distintos problemas que están relacionados sobre todo a
funciones viscerales. Funciones cognitivas también, como por ejemplo la niebla mental, puede ser la pérdida de regulación emocional, la dificultad de gestionar condiciones de estrés, entonces condiciones cognitivas también, pero sobre todo sobre funciones viscerales. Entonces, si estuviéramos hablando, y esto ya puedes apuntar ahí como sé que mi paciente sufre con trastornos autonómicos, con disfunciones autonómicas, si no tiene un diagnóstico de disautonomía, que esto es otra cosa, ¿qué preguntas puedo hacerle a mi paciente, siendo un fisioterapeuta, un osteópata, un dentista, un nutricionista, un médico? ¿Qué preguntas puedo hacerle a mi paciente? Podemos empezar por uno de los sistemas estrellas que tenemos, que es el sistema gastrointestinal. Entonces, signos de diarrea o estreñimiento o alteración de la motilidad colónica, ¿sabes? El complejo migratorio motor, son elementos relacionados al sistema intestinal que podrían estar afectados, porque toda esta regulación motora de la víscera se hace a través de la regulación del sistema simpático, del sistema parasimpático y del sistema entérico. Bien, pero más cosas, Luis. Dolor abdominal, dolor visceral, que no es un dolor agudo como una inflamación aguda, como una apendicitis, pero un dolor crónico visceral que tu paciente pueda venir a tener, o esta pérdida de regulación de la función intestinal, el bloating abdominal, la hinchazón que el paciente presenta después de comer o después de beber algo, o al final del día el abdomen lo tiene más distendido, más hinchado. Esos son los primeros síntomas que tú ya puedes ahí en tu checklist empezar a preguntarle a tu paciente. Esto va a afectar directamente la capacidad de recuperación. Por esto empieza a apuntar esto para que después comprendas por qué esto va a afectar la capacidad de recuperación del paciente, la rehabilitación del paciente. ¿Vale? Más cosas, vómitos, náuseas, saciedad precoz o dificultad para percibir saciedad. Está comiendo todo el tiempo esta persona. Entonces ahí tenemos algunos síntomas estomacales, ¿no? Podemos tener también relacionado al sistema cardíaco. El sistema cardíaco es más obvio porque en general las personas lo perciben mejor porque es un sistema de alerta, pero taquicardia puede ser un signo, es un signo de disfunción autonómica, bradicardia, palpitaciones, dolor torácico, y este paciente va al médico, se hace ecos cardíacos, dopplers cardíacos, hace electrocardiograma, hace un Holter y no le sale una alteración importante en la frecuencia cardíaca, no le sale nada que llame la atención del cardiólogo, pero el paciente percibe estos síntomas. Tú le tomas el pulso. ¿Cuántas personas que están? Tenemos 80 personas aquí, ¿vale? ¿Cuántos profesionales de la salud que están aquí con nosotros, entre nosotros aquí en este directo, tienen por hábito tomarle la frecuencia cardíaca del paciente? ¿Cuántos profesionales que están aquí entre nosotros, podéis escribir ahí en el chat, que tienen por hábito hacer la verificación de la frecuencia cardíaca cuando llega el paciente en consulta? Si podéis decir, yo lo hago. Gaby también. Ana también. Fijaros, vamos a ver si tenemos más personas que tienen por hábito hacerlo. Siempre lo tomo. Porque es uno de los principales marcadores que tenemos. José también. Romero no lo tiene por hábito hacerlo, pero ya después de este directo ya lo vas a tener. Lucía ya lo tiene, Juan, bien, espectacular. Laura también. Entonces, yo ahora que conozco SNA, Supervivi, bien. ¿Por qué? Porque esto es importante para nosotros. Porque es un elemento. Es uno de los elementos clave para que puedas percibir cómo está la regulación autonómica del paciente. Entonces, por ejemplo, pacientes que suelen tener una frecuencia cardíaca por debajo de 60, ¿no? Más baja que 60, son pacientes que pueden estar sufriendo con síntomas de bradicardia, síntomas de hipotensión, y pacientes que sufren con taquicardia, es decir, se tumban y el corazón se dispara, o se ponen de pie, el corazón se dispara, o al cambio de posición
el corazón se dispara, estos pacientes también están sufriendo con alteraciones autonómicas. Y tienes un papel ahí, y pronto vamos a hablar de tu papel ahí. Las funciones vasculares, entonces ya hemos hablado del sistema intestinal, del sistema digestivo, las funciones cardíacas ya las hemos hablado, las funciones vasculares, entonces por ejemplo, cuando tenemos una pérdida de la capacitancia vascular, es decir, cuando tenemos ¿qué es una buena capacitancia? ¿No? La capacitancia, esa respuesta vascular que tenemos, que el cuerpo suele realizar cuando aumenta la cantidad de fluidos dentro del lumen vascular. Entonces, imagínate lo siguiente, una persona bebe agua, cualquier cosa que sea, y aumenta la volemia, es decir, aumenta el volumen de sangre circulante. Entonces, si hay un aumento del volumen de sangre circulante, hay un mecanismo fisiológico de protección para que tu corazón no sufra, porque tiene más sangre circulando, y que puedas gestionar este aumento de volumen de líquidos sin tener que ni sobrecargar el sistema cardíaco, ni sobrecargar el eje HPA, ni sobrecargar el eje renina-angiotensina-aldosterona, de manera que este sistema vascular es capaz de lidiar con este aumento del volumen local de sangre sin tener que subir la tensión arterial para hacerlo. ¿Me vas siguiendo o no? Es un sistema local, un sistema vascular local, por ejemplo, las piernas, los miembros inferiores, que al recibir un aumento del volumen de sangre tienen un sistema propio de regulación que les permite gestionar este aumento de volumen de sangre sin demandar un aumento de la tensión arterial. ¿Vale? Entonces ahí la capacitancia venosa, cuando tenemos una buena capacitancia, la arteria, la vena, es capaz de hacer este movimiento, esta regulación, sin demandar de la tensión arterial, sin demandar del sistema cardíaco. Sin embargo, algunos pacientes suelen tener retención de líquido. Algunos pacientes suelen tener acúmulo de fluidos en los miembros inferiores, principalmente. Puede ser superiores también, pero principalmente los miembros inferiores, principalmente las piernas. Bien. Y en general, ¿qué pasa en estas personas? Bueno, lo que puede pasar es lo siguiente. Pueden pasar varias cosas, pero entre las cosas que pueden pasar, y pueden pasar en esta consulta musculoesquelética, tal cual, para quien pasa consultas de rehabilitación musculoesquelética, es que esta persona, al ponerse un poquito más de tiempo de pie, al estar un poquito más de tiempo de pie, las piernas empiezan a hincharse. Y ya empiezas a ver una alteración de la coloración de las piernas. Esto se llama acrocianosis. ¿Vale? Y esta alteración de la coloración de la pierna, de las piernas, de los miembros inferiores, suele coincidir con un aumento del pooling vascular. ¿Qué es el pooling vascular? Es este ensanchamiento de las venas que tenemos ahí en los miembros inferiores, por ejemplo, y donde hay una pérdida de la capacidad del sistema local de generar este drenaje en dirección al centro sin perjuicio del sistema cardíaco o sin perjuicio del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces hay un aumento de la hinchazón periférica. Este aumento de la hinchazón periférica empieza a generar cambios importantes en la volemia que van a generar afectaciones en otros sistemas. Luego lo hablamos más adelante. Entonces, sistema vascular, lo que te importaría preguntarle a tu paciente es, cuando te pones de pie, se te hinchan las piernas, pero sí, muy rápido, como en 10 minutos, 15 minutos, ya las tienes hinchadas. Pues a lo mejor sí. Y cuando te tumbas, esto se revierte rápido. No, yo me tumbo, me siento, subo las piernas y ahí en 5 minutos, 10 minutos ya las tengo delgadito otra vez, y ves un cambio de coloración ahí entre el momento A y el momento B. Bueno, entonces ahí tienes un punto que tienes que considerar en este paciente. Este paciente está sufriendo con esta pérdida de regulación periférica, y esta regulación vascular, quien la va a hacer es principalmente el sistema simpático. Si es regulación vascular, estamos hablando del sistema simpático, que es el sistema adrenérgico, el sistema noradrenérgico. ¿Vale? Más que esto, problemas de inflamación crónica,
Si tu paciente tiene problemas de inflamación crónica, tiene problemas de regulación del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo es uno de los brazos de la respuesta antiinflamatoria. Este problema puede estar vinculado directamente a la función vagal, ¿verdad? Directamente a la función vagal o directamente a la función simpática, puede estar vinculado a cualquier una de las dos. Por esto lo importante de saber medirlo, para saber en qué dirección el sistema se está desadaptando. Más que esto, para quien trabaja con suelo pélvico, tenemos problemas de retención de la orina o un aumento de la frecuencia urinaria, es decir, esta persona todo el día va 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 veces al baño en un día para poder vaciar la vejiga. Y no es que la vejiga esté llena, siempre llena, ¿no? Pero su percepción de llenado es más importante, entonces siempre tiene esta percepción de que tengo que vaciar la vejiga otra vez. Puede ser retención urinaria también y puede ser dolor en la vejiga, en el techo de la vejiga, dolor al orinar, que no es infección, si ya se ha verificado infección, dolor en el ano, por ejemplo, no solamente para defecar, pero un dolor continuo o continuado también puede ser algo que tengamos ahí. Si estamos hablando de la piel, esto estamos hablando de tu checklist, estamos hablando de una piel más seca, estamos hablando de una persona que tiene menos sudoración, es decir, sube los niveles de esfuerzo, todavía no suda o suda muy poco, no es proporcional al nivel de esfuerzo ni tampoco al nivel de calor que hace en plan ambiental, o personas que sudan por todo, hiperhidrosis, se sudan por todo. Esto también es una desregulación autonómica. Si vamos al tema ojos, el ojo seco es un problema, el aumento del lagrimeo puede ser un problema de regulación autonómica, aumento de la sensibilidad a la luz puede ser un problema de regulación autonómica. Si estuviéramos hablando de boca, con estos odontólogos de SNA tendríamos ahí boca seca, podríamos tener problemas de pérdida de piezas dentales que no se justifican, simplemente caen o se rompen los dientes. También suele ser un problema de regulación autonómica. Dificultad para tragar, dificultad para deglutir, aumento de la salivación, alteración de la sensibilidad en la boca. Entonces, todos estos síntomas que estamos hablando podrían cuadrar con síntomas de disfunción autonómica, es decir, no hay una estructura que esté dañada, pero el sistema se está regulando mal. El sistema tiene dificultad para encontrar su mejor equilibrio. El sistema tiene dificultad para encontrar su mejor regulación. El síntoma más común que estos pacientes suelen comentarte será, apunta esto, la fatiga, síntomas más comunes serán la fatiga, o me despierto muy cansado, o llevo todo el día cansado, o después de hacer una tarea específica, A, B, C, comer, hacer ejercicio, estudiar, me percibo muy cansado, muy cansada. Entonces la fatiga es un punto que te interesa, ¿vale? La ansiedad es un punto que te interesa, la ansiedad, la fatiga, son dos puntos importantes. Alteraciones gastrointestinales y alteraciones del sueño, trastornos del sueño, ¿vale? Tenemos ahí 4 puntos que estas personas suelen presentar cuando llegan a la consulta. Entonces tengo que preguntarles, ¿cuántas personas, cuántos profesionales que están aquí con nosotros suelen tener pacientes que te llegan a la consulta y te dicen, es que tengo mucha fatiga, tengo mucho cansancio, a veces incluso me mareo mucho o tengo vértigos que todavía no están diagnosticados porque fui al otorrino y no se me ha identificado nada? ¿Cuántas personas aquí tienen pacientes con estos síntomas, con estos trastornos? Por favor, yo soy uno de ellos, pero yo creo que no soy el único, Ruby. Creo que no seré el único que está aquí que tiene pacientes así, alteraciones del ciclo ventilatorio, pacientes que respiran muy rápido. 7 de cada 10. Ana, yo también. Yo ya estoy en 8 o 9 de cada 10, pero justo esto. Todo esto son síntomas, trastornos de regulación autonómica. Y fijaros, el paciente antes, ahora sí, como fisioterapeuta, ya me busca por estos temas, ¿vale? Pero
Pero antes no. Me buscaban los pacientes, Pablo, porque tengo un dolor lumbar, Luis. Vengo porque tengo un dolor de hombro, vengo porque tengo un dolor pélvico crónico, vengo porque tengo dispareunia, vengo porque tengo trastornos del suelo pélvico, vengo, por lo que sea. Y entonces, otra característica común de estos pacientes, Jazz, es que no solamente tenían estos síntomas, pero venían en búsqueda de resolver otra situación. No solamente esto, sino que también eran pacientes que ya habían pasado por muchos terapeutas, ya habían pasado por muchos fisioterapeutas, ya habían pasado por muchos médicos, ya habían pasado por nutricionistas. Son pacientes que hacen una dieta pero no adelgazan nada, se cambia la dieta pero siguen sin adelgazar nada. Y son pacientes que cuando me llegaban a la consulta, ningún profesional de la salud que los hubiera atendido, que les hubiera prestado algún tipo de servicio, conectaba estos puntos con la queja principal, conectaba estos puntos con la clínica del paciente. Es un punto en común. Entonces, cuando escucháis aquí, entre nosotros, aquí en nuestro perfil, tenéis que saber conectar los puntos, es porque esta conexión de puntos, todo esto que hemos hablado ahora mismo, está directamente relacionado a la capacidad del cuerpo de resolver sus conflictos internos, a la capacidad del cuerpo de modular el dolor, por ejemplo, a la capacidad del cuerpo de recuperar su capacidad de volver a descansar, de volver a dormir, recuperar su sistema energético, recuperar su metabolismo, recuperar su sistema endocrino. Entonces, todos esos elementos que estamos hablando tienen una vinculación directa con la queja principal del paciente, que en general, si estamos hablando de un 80% de los profesionales de la salud que trabajan con pacientes crónicos complejos, estamos hablando de pacientes que vienen en búsqueda de tratamientos para sus síntomas, para su dolor, para lo que más les llama la atención. ¿Vale? Valeria, la exacerbación de los sentidos es un síntoma. Sí, este aumento de sensibilidad a los distintos estímulos también puede ser un síntoma de trastornos autonómicos. ¿Vale? Entonces, estos pacientes tenían estas características, eran pacientes que venían de múltiples terapeutas y eran pacientes que no tenían una buena resolución de su clínica, de sus problemas, cuando venían de otros terapeutas. Y esto suele pasar, ¿vale? Suele pasar. Quien trabaja con trastornos de regulación autonómica, el profesional que trabaja con pacientes que sufren con síntomas autonómicos, sabe que esto es súper común. Se maneja súper poco el tema disfunciones, trastornos autonómicos entre los profesionales de la salud. Se maneja súper poco, ¿vale? Entonces, ¿qué porcentaje de mala atención por parte del profesional de la salud te toca atender? César, yo no te diría que es una mala atención, es desconocimiento, no es porque uno quiera hacerlo mal, de verdad, es desconocimiento y no es específico de un país o de otro, es general, esto es global, ¿vale? Y hay que solventarlo, obviamente hay que solventarlo, hay que resolver esto lo más pronto posible, obviamente sí, pero no es que haya sido una mala atención, es desconocimiento. Al fin y al cabo es el tema de la actualización, es el tema de buscar cosas diferentes. Y la mayor parte de los profesionales de la salud no son de buscar cosas diferentes, son profesionales de repetir cosas iguales que todos ya lo hacen y este profesional repite en su práctica y funciona para él también, y así si me funciona haciendo esto, ¿por qué lo voy a cambiar? Bueno, somos así como personas, somos así, ¿vale? Y no es que esté bien, pero en general somos así. Entonces estos pacientes suelen tener ahí un curso clínico de entre 4 años y 7 años y medio en búsqueda de una solución para sus problemas, sin una solución, sin un diagnóstico, sin una conclusión clínica, y siguen ahí su ruta intentando buscar en el sistema sanitario una solución que a lo mejor el sistema no está capacitado para ofrecer, ¿vale? Entonces todos estos síntomas, si tenemos un paciente por ejemplo que sufre con dolor lumbar, con migrañas, con dolor pélvico,
con dispareunia, con periodontitis, o rinitis, puede ser también, con intolerancias alimenticias. Todos estos elementos que estamos hablando son elementos de regulación de este tipo de respuestas. Y cuando estamos hablando de estos trastornos, estamos hablando sí o sí de regulación simpato-vagal. Esto quiero que lo tengáis muy claro. Estamos hablando de regulación simpato-vagal, de la actividad del vago, de la actividad del sistema simpático y de esta buena regulación entre uno y otro que te va a ofrecer al paciente una mejor condición de respuesta. ¿Vale? Esto es imprescindible que lo entendáis, porque es un elemento de respuesta, es un elemento de corrección de la respuesta antiinflamatoria, por ejemplo. Bien, pues lo tenemos aquí más o menos un checklist de lo que serían los principales trastornos de regulación autonómica. Y ya hemos hablado que disfunción autonómica no es disautonomía es otra cosa, que es más complicada que una disfunción autonómica, porque ya se convirtió en una entidad nosológica, es decir, ya hay un diagnóstico para esto, que no es disautonomía tampoco es un diagnóstico, disautonomía es un grupo de condiciones que están relacionadas a trastornos autonómicos, ¿vale? Y necesitamos, en plan clínico, de una forma de verificar cómo está el sistema simpato-vagal de nuestro paciente, cómo está el sistema nervioso autónomo de nuestro paciente. ¿Cuántos profesionales que están aquí con nosotros suelen utilizar métodos cuantitativos avalados por la ciencia dentro de su consulta? ¿Cuántos profesionales que están aquí, que trabajan, por ejemplo, con dolor crónico, con pacientes complejos, que trabajan con métodos fiables, cuantitativos, para poder medir la respuesta de estos pacientes que tengáis en consulta? ¿Cuántos están acostumbrados a hacerlo? Yo siempre lo utilizo. Hace 3 años lo utilizo a diario en consulta. ¿Quién más me acompaña en esta? Puede ser un electromiógrafo, puede ser termografía, puede ser, ¿qué más? Puede ser dinamómetro, puede ser, bueno, lo que sea, un método cuantitativo que te ofrezca la posibilidad de sacar una impresión clínica, una conclusión diagnóstica, más allá de la interpretación subjetiva del terapeuta. ¿Cuántos suelen utilizar esto en consulta? ¿O a cuántos les gustaría? Puede ser también la pregunta, entender mejor cómo utilizar esto en consulta. ¿A cuántos vamos a cambiar la pregunta entonces? Si ya, como he visto que no hubieron respuestas, Ruby, entonces probablemente van a venir aquí nuestras águilas, nuestros alumnos, la mayor parte de ellos. Ecografía vale, termografía vale. ¿A cuántos les gustaría tener un conocimiento más correcto respecto a la valoración simpato-vagal dentro de su consulta, sin que esto signifique un costo tremendo para la clínica o para uno mismo, si eres autónomo? ¿A cuántos les gustaría entender mejor una valoración objetiva que pudiera abrirte un abanico de posibilidades mucho mayores que lo que tenemos actualmente? Gaby, Chochi, Claudia, Pablo, muy bien, espectacular. ¿Y sabes por qué es espectacular? Vea, porque yo en mi carrera jamás imaginé, por ejemplo, yo os comento con mucha sinceridad, siempre he sido muy científico en todo lo que hice. Yo subí hoy un par de historias a Instagram justo para enseñar la trayectoria que tuve mía como profesional de la salud, como fisioterapeuta, como osteópata, como profesor universitario, desde muy temprano, desde los 27 años, tengo 44 ahora, y siempre estuve en búsqueda de métodos científicos, de comprobación, para que esto fuera más allá de mi impresión diagnóstica, porque a lo mejor eventualmente te equivocas, y si podemos minimizar el equívoco al sacar un diagnóstico,
la ventaja se dirige directamente a los resultados que tú generas y va directamente al paciente. Entonces, yo siempre fui muy científico y ya más imaginé que un día en la vida podría abordar problemas de regulación de la tensión arterial, como hipotensión o como hipertensión, problemas de regulación del control de la glucosa, por ejemplo, de la resistencia a la insulina, problemas de mareos, problemas de desmayos, problemas de taquicardia, problemas de bradicardia, problemas de inflamación crónica. Jamás imaginé que, teniendo la carrera que tengo, que fuera capaz de llegar a este tipo de pacientes. Y la verdad es que somos, manejando el tema equilibrio simpatovagal, somos muy capaces de llegar a estos pacientes, que son pacientes mucho más complejos, porque tienen distintas comorbilidades. Y fijaros que no es sorprendente que son pacientes que también sufren con problemas crónicos, con problemas de dolor crónico, con problemas de migrañas, con problemas de regulación del ciclo de sueño, con problemas de regulación del sistema gastrointestinal. Yo jamás pudiera imaginar en mi vida que llegaría un momento que tendría herramientas y un razonamiento clínico que me llevaría a tratar a estos pacientes, y mucho más que esto, que me llevaría a poder, por ejemplo, organizar 3 congresos internacionales, Mari, presentando casos clínicos no míos, sino de mis alumnos, enseñando a los compañeros sanitarios cómo, a través del razonamiento clínico del sistema nervioso autónomo, casos de larga duración han logrado bajar el consumo de medicación, bajar el consumo de antihipertensivos, de medicación para el colesterol, subir los niveles de energía del paciente, gestionar mejor el tema cognitivo-emocional. Yo jamás imaginé en la vida que estaría, pero afortunadamente estudiando llegamos a esto, ¿vale? Yo cada vez imagino que consumo un dulce todo día, me da mucha sed. ¿Eso quiere decir que ya estoy con diabetes? No, pero quiere decir que tienes un camino ahí que se está dibujando delante de ti, Jenny. Esto es lo que quiere decir, ¿sabes? Bien, entonces Luis, mira, de mis pacientes crónicos, entonces, que yo me identifico ahí, que tengo muchos pacientes como estos, soy fisioterapeuta, soy osteópata, soy odontólogo, soy psicólogo. Esta ciencia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es transversal a todos los profesionales de la salud, trabajando por vías de modulación top-down o por vías de modulación bottom-up. Me interesa saber más, manejar mejor el tema vías y mecanismos, por dónde es mejor abordarlo. Muchos pacientes míos tienen estas características que me estás comentando. Yo soy de los que les gusta probar las cosas, no suponerlas. Me gusta probar las cosas para saber si están ahí de verdad o si a lo mejor lo estoy suponiendo yo. Entonces me interesan pruebas cuantitativas, me interesan principalmente pruebas avaladas por la neurociencia más moderna, ¿no? Una prueba de 1500 que ya no vale para nada. ¿Cómo puedo saber si mi paciente tiene más susceptibilidad para desarrollar estos problemas que tú me has comentado, estos síntomas que tú me has comentado, ¿no? ¿Cómo puedo saber si un paciente es un paciente que tiene un riesgo más elevado de estar sufriendo con estas condiciones autonómicas que tú comentas? Bueno, apúntalo. Susceptibilidad, primero, infecciones de repetición. Muchas infecciones de amígdalas, de anginas, de amígdalas, infecciones urinarias, infecciones cándidas de repetición, infección. Historias de infección, de repetición. Entonces ahí en la historia clínica, Mari, de tu paciente, le vas a pedir, oye, fenómeno, ven aquí, tú que tienes ahí las piezas dentales se te caen, esta ortodoncia no corrige nada, porque no somos capaces de organizar tu salud oral, este microbioma de la boca que no se regula, esta inflamación intestinal que no se regula, este dolor lumbar que no se va, esta migraña que es súper difícil de regularla. ¿Cómo voy a saber si este paciente es un candidato, por ejemplo, a estar sufriendo de trastornos de disfunciones autonómicas? Bueno, solo porque te he dicho esto ya es un súper candidato a sufrir de disfunciones autonómicas. Pero podemos buscar en su historia puntos que nos llevarían a pensar, a lo mejor esto no empezó hoy,
A lo mejor esto empezó ya desde hace mucho tiempo, puedo conectar un par de puntos ahí y puedo identificar si esto ya viene desde hace mucho y lo mejor ahora lo que estamos teniendo es un problema de regular esto porque el cuerpo ya no aguanta más, pero esto puede haber empezado desde hace mucho. Entonces, primeras preguntas, infecciones. ¿Tienes historias de infecciones? Otitis, parotiditis, amigdalitis, infecciones de orina, candidiasis, inflamaciones abdominales de repetición, lo que sea. Ahí. O virus, herpes zóster, COVID, actualmente virus, ¿vale? Post-virus. Aquí en Sudamérica estamos ahora con el tema del dengue, pues el post-dengue, por ejemplo, un post-H1N1, virus en general. Luego, traumas cráneoencefálicos. Traumas cráneoencefálicos. Epstein-Barr, como dijo Paloma. ¿Vale? Tengo pendiente tu artículo ahí que he visto que me enviaste un mensaje en WhatsApp. No llegué aún, pero tengo idea de hacerlo mañana. Vamos a ver si llego. ¿Vale? Traumas cráneoencefálicos. Traumas cráneoencefálicos de intensidad moderada a grave. ¿Ok? Choques en la cabeza. Puede ser caída, puede ser golpes, un accidente de coche, pero algo que haya sido fuerte en la cabeza. Trastornos autoinmunes, como dijo Mari, trastornos autoinmunes es un punto. ¿Vale? Valeria pregunta, ¿puede iniciarse una disfunción autonómica por trauma o estrés crónico? Claro que sí, Valeria, obvio que sí, se puede, claro que sí. Más cosas, el tema genético, hay gente que lo tiene ya en la línea de temporalidad justo en la genética de la familia. La genética no aprieta el gatillo, en general lo que aprieta el gatillo son las condiciones de vida, en general no siempre, pero puede haber ahí una debilidad. Traumas emocionales, negligencia, estrés crónico, burnout, todo esto puede. Vacunación. No vacuna de COVID, simplemente, ¿no? La vacuna del COVID, sí, pero vacunas en general, el ciclo básico de vacunas, por ejemplo, ¿vale? El principal generador de trastornos autonómicos secundarios, de disfunciones autonómicas secundarias, cirugía, da igual el tipo de cirugía, si es cirugía de rodillas, si es una cirugía estética, si es una cirugía de corrección del septo nasal, si es una cirugía de ojos, si es una cesariana, da igual, cirugía. Principal elemento generador de trastornos autonómicos secundarios es cirugía, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de cirugía te importa. Remoción de piezas dentales, muelas de juicio, todo esto te importa, ¿vale? Una encefalitis virósica, puede, obvio que sí. Si es inflamación del sistema central, pues sí. ¿Ok? Más que esto. Embarazo, lo increíble que parezca, embarazo, principalmente si el posembarazo termina con una cesariana. La menopausia puede generar esto. Y algunos otros tipos de malformaciones, por ejemplo, de la base del cráneo, como Alnor Chiari, para quien trabaja con osteopatía. Esto suena que es una mala formación del foramen magno, ahí de la base del cráneo y del tronco encefálico, que contraindica la manipulación. Pero esto también está relacionado a trastornos autonómicos secundarios, ¿vale? Entonces ahí está un poco de lo que tú tienes que preguntar en la historia clínica. Historias de insomnio, trastornos de sueño crónicos, historias de infecciones de gastroenteritis, infecciones gastrointestinales de repetición. Todo esto son elementos que pueden conducir a una disfunción autonómica secundaria, ¿vale? Entonces tú ya lo vas apuntando ahí, porque esto está en tu paciente que sufre con dolor lumbar crónico, con migrañas, con trastornos de la ATM, trastornos de la deglución, con problemas de adelgazar, con problemas para controlar la ansiedad, con problemas para controlar su sistema cognitivo, con problemas para responder al estrés, con el desempeño deportivo, por ejemplo,
¿vale? Entonces, todo eso influye en esta respuesta, incluso en el control endógeno de la tiroides, del hipotiroidismo, del hipertiroidismo, de la diabetes del tipo 1, del diabetes del tipo 2, principal condición neurológica asociada a trastornos autonómicos, el Parkinson. 40% de los pacientes que sufren con Parkinson, al menos un 40%, sufren con trastornos autonómicos importantes. Eso es algo que tú tienes que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ve apuntando todo esto para poder saber qué preguntar a tus pacientes, para saber si tienen trastornos autonómicos. Y a lo mejor yo consideraría hacer una valoración, un análisis de la respuesta vagal en estos pacientes para saber si incorporar el sistema autónomo en mi razonamiento clínico, si esto podría generar resultados clínicos más interesantes y si podría abrirme un abanico de posibilidades de atención a tipos de pacientes distintos a los que tengo hoy, que me gustaría tenerlos también en mi clínica porque me llama la atención, ¿vale? Vivi nos preguntó: hola Luis, ¿cuál es tu opinión con respecto a la teoría polivagal y su relación con los procesos de regulación emocional y comportamiento? Hay psicólogos que hablan y utilizan sus relaciones autonómicas. Vivi, la teoría polivagal fue una teoría muy difundida y es cierto, mucha gente utiliza teoría polivagal para tratamientos de trastornos emocionales, de estrés crónico, la regulación de diferentes afectaciones del sistema cognitivo emocional. El tema es que la teoría polivagal no se confirmó, ¿vale? Y al no confirmarse, esto nos obliga a sustituir esta teoría por otra. Esto no significa que lo que la gente esté haciendo no esté generando resultados. Esto significa que si hay resultados, los resultados no vienen por esta explicación que está puesta, ¿vale? Entonces, la teoría polivagal es una teoría superada. Incluso la teoría de integración neurovisceral, que es la influencia de las vísceras sobre el comportamiento, sobre las emociones, sobre el circuito cognitivo, la influencia de las vísceras sobre los dolores periféricos, por ejemplo, y cómo las vísceras influyen en nuestra regulación del sistema inmune. Esta teoría viene de un otro psicólogo que se llama Julian Thayer, y este psicólogo propuso entonces lo que es la teoría más actual respecto al sistema vagal, respecto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es la teoría de integración neurovisceral, así se llama, ¿vale? Entonces, la teoría polivagal ya fue en su momento un punto importante, hoy está superada, aunque se sigue enseñando en muchas escuelas de formación, ¿vale? Es más fácil decir lo que no afecta. Es posible que sí, osteopatía paternostro. Es posible que sí. Es posible que sí. Porque afecta a todo, incluso a nuestra capacidad de tomar decisiones. Afecta a todo. Por esto es un punto de regulación impar en la consulta. El que sabe abordar el sistema autónomo sabe buscar objetivos y obviamente tendrá pacientes que buscan objetivos diferentes en su consulta. Hace 2 semanas más o menos tuve una reunión con un médico de Madrid que se llama doctor Francisco Mera, que trabaja con pacientes que sufren con trastornos post-COVID. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de conceptos más comunes que están divulgados hoy en redes sociales respecto al trabajo del dolor crónico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, fijaros lo siguiente. ¿Quién aquí trabaja con dolor crónico, por favor? Levantad las manos. Yo levanto las manos que trabajo todos los días con dolor crónico. ¿Quiénes profesionales aquí trabajan con dolor crónico en su consulta, por ejemplo? Si me podéis ayudar. Es un tema, Juan, conocido ya de la neurociencia más moderna, de que una de las mejores formas de abordar, Ana, Clau, de las mejores formas, Fer, de abordar el dolor crónico actualmente es el ejercicio, ¿verdad? Es el ejercicio. Es de las herramientas más eficientes que tenemos para trabajar con dolor crónico. Muy bien.
Entonces, cuando llega un paciente con dolor crónico, Débora, me repites la pregunta en un par de minutos para que yo te pueda contestar, ¿vale? Cuando llega un paciente con dolor crónico en nuestra consulta, una de las primeras cosas que preguntamos es nivel de actividad. ¿Practicas alguna actividad física? ¿Qué actividad física la practicas? Bueno, este dolor que tú percibes mejora con la actividad física, empeora con la actividad física, ¿es movimiento dependiente? ¿No es movimiento dependiente? ¿Qué relaciones podemos establecer ahí? Luego intentamos establecer cuál es la característica del dolor, ¿verdad? Si es neuropático, nociceptivo, nociplástico. Y luego lo primero que nos viene a la cabeza, si no es un paciente que sea físicamente activo, es, oye, fenómeno, tienes que practicar actividad. Eso es lo primero que tienes que hacer. Moverte más, moverte mejor, con más intensidad y en diferentes planes de movimiento, porque esto nos va a ayudar a la modulación del dolor. Espectacular. ¿Esto vale para todos? Pregunta, ¿esto vale para todos? ¿Sería diferente, Edison, sería diferente en un paciente autonómico, en un paciente que sufre con disfunciones autonómicas? ¿Tengo que estar atento a algún tipo de respuesta de mi paciente cuando yo le digo, tienes que subir tu nivel de actividad? ¿Tengo que estar atento a algún tipo de respuesta si el paciente sufre con disfunciones autonómicas, sí o no? ¿Qué opináis? Vea, tengo que estar atento. ¿Y a qué tengo que estar atento? Por ejemplo, ¿alguna idea? Tengo que estar atento, ¿verdad, Mari? Hay cosas que yo tengo que estar atento. Entonces, fíjate, si yo le voy a decir, ve a un pilates, ve al control motor, ve al gimnasio, ve a trabajar con un entrenador personal, ve a salir a la calle para caminar más, correr más, lo que sea. Tengo que estar atento, tengo que estar atento. ¿Y cuál es el parámetro al cual tengo que estar atento? A la fatiga, como dijo Mari. ¿Por qué? Porque en la fatiga, vamos a llamar de malestar post-esfuerzo, puedes apuntar esto como malestar post-esfuerzo. Entonces, si vas a nuestro canal de Telegram, tenemos un canal de Telegram donde he subido ahí al canal de Telegram un cuestionario que nos vale para determinar el malestar post-esfuerzo de tus pacientes. Entonces ahí en el canal de Telegram lo vas a encontrar. Yo lo subí esta semana, o la semana pasada o algo así. Lo vas a encontrar ahí. ¿Qué suele pasar con estos pacientes que sufren con síntomas autonómicos? Paloma, fíjate, qué interesante. En una investigación que se hizo, fue una fisioterapeuta estadounidense, si no me equivoco, se hizo una investigación con un grupo de pacientes preguntándoles qué tal les sentó el ejercicio, y hay diferentes tipos de ejercicios, respecto a su clínica. Si les ayudó a mejorar, si les ayudó a percibir menos síntomas, si les ayudó a sacar adelante, o si no, si a lo mejor fue a peor, o si a lo mejor dio igual. Y fijaros qué curioso, porque pacientes que sufren con disfunciones autonómicas, en esta por ejemplo, en esta investigación, un 50%, es decir, la mitad, obtuvo beneficios de incorporar algún tipo de actividad física. Obvio, una actividad física controlada por los niveles de esfuerzo, de malestar pues esfuerzo, para saber cuánto puedo poner de energía con este paciente aquí. Entonces, si ya habéis tenido algún paciente que te dice, es que después de que voy al gimnasio al día siguiente estoy frito, estoy roto, es que me duele todo. Incluso si hago ejercicios de baja intensidad al día siguiente, estoy roto, pues que estoy roto, es que para mí no me funciona. Aunque se perciba bien para hacerlo, Entonces, fijaros, de la población de estudio, un 50% percibió cambios a mejor. Un 20%
¿No percibió nada? Pues no, ni a más ni a menos. Y un 30% refirió que el ejercicio les hizo daño. El ejercicio, de la manera que se hizo, con la intensidad que se hizo, que les generó más daño, que se han sentido peor después del ejercicio. Entonces, fíjate que en la neurociencia del dolor más moderno, que tenemos ahí divulgados en redes sociales por todo, oye, hay que darle ejercicios a tu paciente, dale ejercicios a tu paciente. Y estamos de acuerdo que hay que darle ejercicios a tu paciente, pero tenemos que observar algunas características. Una de las características es, ¿hay disfunción autonómica? ¿Hay disfunción autonómica? Esta es la pregunta. Porque si hay disfunción autonómica, no es el ejercicio en sí mismo que me interesa. Lo que me interesa ahora es la respuesta al ejercicio. ¿Podría ser por desmielinización estos 30%? Puede ser por múltiples elementos. El principal de ellos, tal vez, que yo sospeche más, que no hay una dirección que nos oriente la mirada en este sentido. Yo creo más que es por problemas de función mitocondrial, por problemas de regulación de la mitocondria en sí mismo, ¿vale? No tanto por el tema de desmielinización, pero puede ser por neuropatía, claro que puede. ¿Vale? Entonces, fijaros, en estos pacientes con disfunciones autonómicas, este paciente llega a tu clínica, tú le dices, tienes que hacer pilates, o tú le dices, vas a hacer pilates aquí en mi clínica, que vamos a controlar todo lo que vas a hacer control motor aquí en mi clínica, vas a hacer el entrenamiento aquí en mi clínica, y al día siguiente el paciente está peor. E intentas subir un poquito el nivel de actividad y va peor. Y le dices, oye, cuando te percibas bien, tú sumas un poquito de esfuerzo. Y cuando el paciente se percibe bien, cuando suma un poquito de esfuerzo, al día siguiente va a peor. ¿Qué se hace en esta situación? Bueno, es un paciente que tiene una disfunción autonómica. En este paciente, tú tienes que entender de la función vagal, tienes que entender de la función simpática, tienes que entender de capacitancia venosa, tienes que entender de la teoría de las cucharas, ¿no? Del ahorro de energía, dónde vas a invertir la energía para poder sacar adelante a este paciente. ¿Qué tipos de ejercicios deberíamos prescribir primero? ¿Serían tumbados? ¿Serían sentados? ¿Ya de pie, en bipedestación? ¿Hacer esfuerzo ya en grandes grupos musculares o no? A lo mejor aeróbicos o fuerza-resistencia. ¿Qué tipo de paciente, qué tipo de ejercicios y qué tipo de pacientes tolera mejor cada uno de estos elementos? Entonces ahí empiezas ya con el razonamiento clínico, teniendo el vago y el simpático como el norte de esta relación, ¿vale? Y el ejercicio es uno de los principales puntos de recuperación, sí, pero puede ser uno de los puntos donde el sistema se desconecta totalmente, se rompe la homeostasis totalmente. En esta reunión que tuve con este médico que os comenté, el doctor Francisco Mera, que es de Madrid, una de las cosas que me comentó él, así con mucho cuidado, con muchos dedos, como decimos en Brasil, fue que, Luis, es que tengo dudas si al derivar los pacientes a los fisioterapeutas, a los osteópatas, si no les están haciendo más daño, si no les están trayendo más daños que beneficios. Y es lo mismo que veo yo. No es porque quieran hacer daño, obviamente, no es por esto, pero es por no entender cómo se debe conducir un plan de tratamiento para estas personas. Y entonces cuando haces demasiado esfuerzo, y es curiosísimo, porque ¿sabéis cuál es la percepción del paciente respecto al esfuerzo que están haciendo? Yo podría seguir, vea, los pacientes se dicen, yo podría seguir, vale, pero no vas a seguir. ¿Por qué? Yo podría seguir, es que no perciben el nivel de esfuerzo que están haciendo y al día siguiente viene la factura. Esta es de las cosas más difíciles que hay de regular. Cromerofisioterapia, espectacular, buenas noches, fenómenos, que ya tienes ahí medianoche en España, o 11 horas, tal vez, están en Canarias, ¿verdad? Entonces, estos síntomas son de los más difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque el paciente percibe que podría estar haciendo más actividad.
Por cierto, aprovechando que me has recordado, fenómeno, muchísimas gracias. Si no estáis suscritos a la semana de la anatomía avanzada, anatomía clínica del nervio vago, perdón, podéis, si eres profesional de la salud, quieres conocer más de la regulación simpatovagal, de todas estas y cómo incorporar esto en tu consulta, puedes escribir aquí en los comentarios anatomía. Te enviamos la invitación para que puedas participar. Es gratuito y es totalmente online en los días 21, 22 y 23 de mayo. ¿Vale? Ahí vamos a hablar de regulación simpatovagal de manera más profundizada. ¿Vale? Si eres profesional de la salud, eres muy bienvenido. Escribe aquí, como hizo Andrea, anatomía. Te enviamos la invitación para que puedas participar. ¿Vale? Bien, déjame ver aquí. ¿Cómo evalúas el sueño, César? Este ya es un tema del avanzado. A lo mejor en otro momento lo recuperamos. Débora, te digo la respuesta, ¿verdad? Bien. ¿Qué relación hay entre el sistema nervioso autónomo y el trauma? ¿Y cuál es el nombre de la nueva teoría que ha superado la teoría polivagal? Hay muchas teorías, Débora, que han superado la teoría polivagal, pero la teoría de Julian Tyler es teoría de integración neurovisceral. Es una de ellas, que es esta conexión del sistema visceral con la regulación del sistema emocional, ¿vale? Y yo te recomiendo también buscar por las investigaciones de Kevin Tracy. Kevin Tracy es el investigador que propuso el tema de la vía colinérgica antiinflamatoria, que es el papel del vago en la respuesta antiinflamatoria. Esto es lo que vamos a hablar en otro directo. ¿Okay? ¿Qué relación hay entre el sistema nervioso autónomo y el trauma? Es que si hay un trauma, lo que se activa es el sistema nervioso autónomo, sea el sistema de lucha y huida, que es el sistema simpático, sea un sistema de congelación, entre comillas, que ahí sería una pérdida de actividad del sistema simpático, un aumento de la actividad del sistema vagal, y lo que te permite salir del estado de trauma es justo la recuperación de esta homeostasis con la subida del vago y la disminución del sistema de lucha y huida. El sistema nervioso autónomo es el sistema que guarda la respuesta del trauma, ¿vale? Ahí está la relación. La fibromialgia con tanta sintomatología, ¿cómo la podemos manejar? Ortodoncia, Sarias. La fibromialgia, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, es súper curioso, porque fíjate, tenemos incluso, ahora vamos a tener esta semana que vamos a impartir online, que es la anatomía clínica del vago. Como habéis escrito, hay anatomía para suscribiros, es online, es gratuito, y para todos los profesionales de la salud, sois muy bienvenidos. Pero dentro de nuestro programa de formación del SNA integrativo tenemos un seminario que se llama Fibro Week, donde hemos hablado por 8 o 9 horas solamente del tema fibromialgia del sistema nervioso autónomo. Y fíjate qué interesante, que un paciente que sufre con fibromialgia tiene una respuesta invertida en relación al comportamiento autonómico. Entonces, fíjate qué interesante. ¿Qué es la respuesta invertida, Luis? Te explico. Es lo siguiente. Cuando nos tumbamos, lo natural, cuando descansamos, nos tumbamos, lo natural que debería pasar es que el vago debería subir. ¿Y qué debería pasar con el sistema simpático? Debería bajar el sistema simpático. Entonces, nos tumbamos para descansar, el vago sube, el sistema simpático baja, ¿vale? Y luego, cuando te pones de pie o cuando vayas a practicar ejercicio, lo que pasa es al revés. Me pongo de pie, el vago baja, el sistema simpático sube porque hay más demanda para que el sistema simpático funcione. El sistema simpático es el sistema que va a facilitar el retorno venoso, por ejemplo, y que va a facilitar la función de bomba cardíaca. Así que al ponerme de pie, al sentarme, al practicar ejercicio, lo que debería pasar es subir el sistema simpático, bajar el sistema vagal. Pero fíjate qué curioso, porque hay una paradoja. Cuando el paciente sufre con fibromialgia, lo que suele pasar respecto al sistema nervioso autónomo es al revés. Es decir, se tumba, se activa el eje simpático. Si al tumbarse se activa el eje simpático, esto significa que estamos trabajando en un sistema catabólico. Cuando el paciente está tumbado, significa que está trabajando en un sistema de consumo de energía, no en un sistema de regeneración de energía. Y luego, este paciente, cuando vaya a practicar ejercicio, lo que debería pasar es
la subida del sistema simpático, la disminución del sistema vagal. ¿Qué es lo que pasa con este paciente o con parte de estos pacientes? Sube el sistema vagal, baja el sistema simpático. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que para obtener los beneficios endógenos, analgésicos del ejercicio, yo necesito que suba el simpático y que baje el vago, porque el simpático es catecolaminérgico, el simpático es el liberador de opioides endógenos. Y si el simpático no sube en el post-ejercicio, esto significa que la analgesia post-ejercicio estará disminuida. Y claro, después de practicar ejercicio, el cuerpo se inflama, se hace daño muscular, se produce un daño muscular, el cuerpo se inflama. Lo natural es que vinieran procesos de dolor post-ejercicio. Por el esfuerzo, es natural, el cuerpo se inflama y lo que no permite que percibas esta inflamación o este dolor es la buena regulación del sistema simpático-vagal. Pero como en el paciente con fibromialgia este sistema está invertido, lo que pasa es que no es raro que después de un ejercicio empiece a subir la actividad vagal, que está totalmente invertida, y esto no es nada analgésico, y cuando está tumbado y quiere descansarse, que suba la actividad simpática, que es nada productivo cuando estamos hablando de regulación del sueño. Imagínate, te duermes con un sistema de estrés hiperactivado, ¿sabes? Doy fe, dijo Bea, soy paciente con fibromialgia, licenciada en enfermería, tenemos un par de enfermeros en nuestras formaciones, por eso estoy contigo y puedo aseverar todo lo que dices y más, ¿verdad, Bea? Y Bea, fíjate qué curioso, que no es bueno, obviamente, no es algo para enorgullecerse, pero es lo que hay en la práctica clínica que vemos actualmente de la mayor parte de los profesionales. Si llega un paciente con fibromialgia al consultorio de un fisio, de un osteópata, de un quiropráctico, el principal punto de atención son los tejidos. Donde se pone la principal atención para sacarse un diagnóstico, sacar una idea de qué es lo que voy a trabajar, son los tejidos. Las fascias, los puntos gatillos, los músculos, porque claro, son las estructuras que están presentando la respuesta mal adaptada, pero esta es una respuesta mal adaptada y no podemos cambiar la respuesta por la respuesta. Por esto decimos que si no nos gusta la respuesta, cambiamos la pregunta. La respuesta está en los tejidos, ahí, el dolor está en los tejidos, pero la pregunta para resolver esto a lo mejor no está. A lo mejor no está. Valeria, ¿se quedará grabado este vivo? Siempre se queda grabado, todo se queda grabado, ¿vale? Mucha información importante para revisar. Este es el mismo comentario que nos hacen en las formaciones, en los cursos. Hay mucha información que procesar. Porque el sistema autónomo demanda y necesita de personas que tengan una mirada ampliada. Por esto llamamos esto de la mirada del águila, ¿vale? Para esta conexión de puntos es posible para muchas personas, para profesionales diferenciados que quieren ser referentes, pero demanda esfuerzo, no es un crujido mágico. Entonces, como dijo Vivi, ¿verdad, Vivi? Totalmente, pero yéndose al tejido nunca se termina porque es una respuesta, claro. Y la mayor parte de los compañeros que tengo, ¿qué hacen? Pues van a los puntos gatillos, van a la fascia y la solución no está ahí. La buena regulación del sistema no viene por este tipo de abordaje, ¿sabes? La inmersión en hielo apoya a los tejidos en una fibromialgia. No, los tejidos no. Claudia dijo, después de hacer una actividad física me cuesta dormir. ¿Sabes qué pasa ahí, Claudia? Probablemente esto es un problema de respuesta. Entonces, de reactividad. No, perdón. Esto es un problema de recovery. Llamamos de un problema de T3. ¿Qué es un problema de T3? Cuando estamos verificando en nuestros pacientes la función, la regulación del sistema autónomo, en algunas personas, después de hacer determinadas tareas, el sistema se queda enchufado, ¿vale? Y cuando el sistema se queda enchufado, va a generar compromiso de otras funciones posteriores. Esto que tú estás comentando, ahí, si tienes un profesional que te cuida, tienes que pedirle que haga la verificación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que identifique cómo está el tema vago en tu cuerpo, principalmente después del esfuerzo,
para que pueda ayudarte en esta regulación. ¿Ves? Esto es lo que pasa con muchos pacientes. Después de hacer una determinada tarea que debería ser beneficiosa, le altera mucha cosa. Esto es un síntoma de trastorno autonómico. Gracias, César. ¿Por qué da la fibromialgia? Esta es una pregunta que el que te conteste esto, Jenny, ganará 1 millón de euros o 10. La mirada integral, Valeria. Actualmente el que te conteste por qué da la fibromialgia es un malufo, te está engañando porque no hay una respuesta para esto. Pero el que descubra por qué da la fibromialgia estará forrado de pasta por toda la vida. Porque puede ser un problema primario o secundario. Si es primario es un problema nociplástico, va mucho más allá de los tejidos. Si es secundario, tendríamos que mirar qué es lo que generó esta mala adaptación secundaria y cómo se puede revertirla, porque a lo mejor ahí se puede actuar para poder generar estos cambios de respuesta. Yo tuve ya un par de pacientes que sufrían que sufrían con fibromialgia, que actualmente la tienen muy controlada y lo han logrado con un poco de dedicación, disciplina y un poco de esfuerzo, han logrado sacarlo adelante, ¿vale? Pero son siempre casos totalmente diferentes uno del otro, por esto la importancia de saber valorar el equilibrio simpatovagal. Bien, y me faltó lo siguiente, me faltó una cosita más para que podamos cerrar esta parte, ¿vale? Que es el tema flare-up, el tema gatillo, cosas que disparan las crisis, que tenéis que estar atentos como profesionales de la salud, tenéis que estar atentos a los elementos que disparan crisis, ¿vale? Que es de los cuales vamos a hablar ahora. Es muy sobrediagnosticada, Mari. Fibromialgia es muy sobrediagnosticada. Yo te diría, así como lo es también, y muchos artículos científicos más nuevos lo dicen también, la epilepsia. Hay autores que te dicen que un 30-40% de los casos de epilepsia están mal diagnosticados, que serían de verdad problemas de regulación simpatovagal, y son autores muy reconocidos en el ambiente científico, ¿vale? Sería un problema de regulación simpatovagal, principalmente respecto al sistema cardíaco, y al fin y al cabo la respuesta que se ve es una respuesta como si fuera una epilepsia, pero que a lo mejor no lo es, ¿sabes? Luis, ¿has tenido casos de personas con Alzheimer con buenos resultados? El Alzheimer, Vivi, ya es algo que está muy avanzado. A lo mejor puedes controlar la progresión, el progreso de la patología, pero ahí ya es a lo mejor ya es muy tarde. Personas que tienen riesgo porque tienen una historia familiar de Alzheimer, estas sí pueden tener beneficios muy grandes en este sentido, ¿vale? Hola, Fabi. Entonces vamos a los gatillos para el flare-up, ¿vale? Principalmente cuando tengas pacientes con disfunciones autonómicas. Si tu paciente tiene gatillos, es decir, empeora mucho su condición en una de estas condiciones que te voy a decir ahora, entonces probablemente tengas ahí un paciente que sufre con trastornos autonómicos, ¿vale? Primero de ellos, infecciones. Okay. Una infección puede romper con toda la estabilidad del sistema, así, y puede tardar ahí 3, 4, 5, 6, 7 meses para que el cuerpo pueda recuperarse de esta infección. Puede ser una gripe, puede ser una alteración gastrointestinal, un virus gastrointestinal, ¿vale? Infecciones. Viene una infección, el sistema se desconecta, pierde su capacidad de regulación otra vez. Probablemente tu paciente tiene un problema de disfunción autonómica y puedes ayudarlo o puedes ayudarla, pero primero tienes que saber medirlo para saber cómo vas a sacar adelante este caso, porque son cosas diferentes, son pacientes que necesitan de individualización del proceso clínico. Cirugías, como hemos hablado antes. El estrés cognitivo, el estrés es de los principales gatillos para que los trastornos autonómicos vuelvan a manifestarse. Estrés,
crónico, estrés. Ok. Alteraciones importantes de la temperatura, a mucho calor o a mucho frío. Más que esto, el alcohol es genera cambios importantes en esta regulación. Deshidratación es un punto clave para que estos pacientes vuelvan a agudizar sus casos. Entonces, por ejemplo, como nos comentó una compañera en el chat aquí hace poco, a ver, ¿quién nos comentó esto? Fue Claudia, tal vez. Claudia comentó, después de hacer una actividad física me cuesta dormir. Entonces imaginaros lo siguiente. Imaginaros que le hemos probado a Claudia en un T3. Hemos sacado un T3. Termina la actividad física, le hemos probado. Y lo que hemos identificado es que después de hacer la actividad física, la frecuencia cardíaca de Claudia se mantiene muy elevada. Muy elevada. ¡Pum! Se mantiene alta. Y verificamos la tensión arterial. Ok. Y al verificar la tensión arterial, hemos identificado que una tensión arterial de 10/6, ¿no? 100/60. Una sistólica de 100, una diastólica de 60 o 90/60. Ok, tenemos un problema ahí que podría explicar, por ejemplo, esta taquicardia posesfuerzo y esta taquicardia posesfuerzo podría ser un elemento que le está dificultando al ciclo del sueño. ¿Sí o no? Podríamos tener un problema ahí de regulación autonómica. ¿Qué opináis? Mientras voy leyendo aquí algunos comentarios. La anestesia general me provocó inmovilidad del músculo de tórax y cuello. Casi me muero sin oxígeno. La anestesia también es uno de los elementos que pueden generar disfunciones autonómicas secundarias. Pater Nostro, ¿por qué se puede dar un tono vagal alto? Ahora hablamos de esto. Podría ser, Mari, podría ser, ¿verdad? Entonces, si tenemos un T3, ahí después del ejercicio, la frecuencia cardíaca se pone alta, la frecuencia cardíaca se pone alta, la tensión arterial baja, podríamos tener un trastorno de regulación autonómica. Podríamos. ¿Y qué podríamos hacer en esta situación? Teniendo este conocimiento, es decir, habiéndolo medido, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué deberíamos pensar, por ejemplo, como corrección de ruta para esta persona para este paciente que está bajo nuestros cuidados, le estamos orientando en todo su proceso clínico y que todavía no logramos resolver esta situación, o a lo mejor que nadie se haya dado cuenta que esto pasa en el posesfuerzo? Vivi dijo, sí, porque quizá la RAC interpretará que hay un estrés y hay que defenderse. Es por ahí, Vivi, pero vamos a afinar un poquito el razonamiento. Fijaros lo siguiente. Después de un esfuerzo más intenso, ¿cuál es uno de los mecanismos que tenemos para interrumpir el esfuerzo? ¿Cuál es? La subida del tono vagal. Entonces, si es un esfuerzo demasiado alto para mi paciente, le estoy prescribiendo aquí el pilates, el control motor, la carrera, lo que sea, que sube escaleras, que baja escaleras. Uno de los elementos de control que tenemos, que el cuerpo tiene para interrumpir el esfuerzo, para que no te vayas demasiado, es justo el aumento de la actividad vagal. Es decir, empieza a darte mareos, empieza a darte ganas de vomitar y luego tienes que interrumpir el ejercicio, ¿vale? Es una respuesta de protección, como si fuera una respuesta de protección. Entonces, fijaros lo siguiente. Esta paciente que hemos comentado, en esta situación que hemos comentado, hemos dicho, después de hacer ejercicio, le medí a mi paciente y he visto que la frecuencia cardíaca se queda alta y he visto que la tensión arterial baja respecto a sus niveles basales. Ok. Esto significa que hemos tenido probablemente una pérdida de volumen, una pérdida de hidratación.
Si hay una disminución de la tensión arterial, ¿cuál es la respuesta cardíaca esperada? Cuando baja, doctora Leida, cuando baja la tensión arterial, ¿qué tiene que pasar con la frecuencia cardíaca? Si bajan los niveles de tensión arterial, ¿qué respuesta el corazón tiene cuando pasa esto? ¿Qué respuesta te ofrece el corazón cuando pasa esto? Un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad, Mari? Entonces tenemos una disminución de la tensión arterial que genera un rebote. ¿Cuál es el rebote? El aumento de la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca que va a producir en el ciclo del sueño. Será más difícil conciliar el sueño. ¿Por qué será más difícil conciliar el sueño? Porque este sistema está enchufado en un eje de hiperactividad simpática. Vale, pues recomendarías a esta persona, por ejemplo, una hidratación más potente de 2 a 3 litros al día con un consumo de sal, por ejemplo, a lo mejor entre 8 y 10 miligramos de sal al día. ¿Les recomendarías esto? ¿Y volverías a probar esta taquicardia post-esfuerzo o esta dificultad de la recuperación de la frecuencia cardíaca post-esfuerzo? ¿Sí o no? Estaría bien indicado. Estaría bien indicado. Estaría bien indicado. Si el corazón se queda con una frecuencia cardíaca elevada, la tensión arterial se viene hacia abajo en el posesfuerzo, aunque el paciente no lo perciba, lo que está pasando es que hubo una deshidratación y el sistema, el principal sistema de regulación autonómica que tenemos, que es el sistema barorreflejo, que envía la información al núcleo del tracto solitario, que es el responsable por organizar todo este cacao, este sistema está reconociendo que no hay volemia suficiente, no hay estímulos suficientes, no hay preguntas suficientes para generar una mejor respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Bajo la tensión arterial, el corazón intenta compensar esta disminución de la tensión arterial haciendo un bombeo más importante de sangre a todas sus estructuras. ¿Vale? Entonces, el corazón sufre, pero no es un problema cardíaco. Lo que tenemos es un problema vascular, un problema de volemia. Y si reponemos la volemia, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Se organiza otra vez. ¿Ves? ¿Quién maneja esto? Bueno, quien maneja esto es el profesional que sabe trabajar con regulación autonómica, con variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿En qué tipos de pacientes se desarrolla este tipo de respuesta? Pacientes complejos, como está aquí en el título del directo, ¿verdad? Yadai o Yadai. Es así, son pacientes complejos. Y para pacientes complejos tenemos que sacar soluciones más eficientes. Y esto te marca una diferencia muy importante cuando abordamos los pacientes teniendo esta otra perspectiva. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque te da herramientas que la mayor parte de los profesionales de la salud no manejan. No es que no manejen porque no quiere manejar, es que la mayor parte va con la mayor parte, ¿entiendes? La mayor parte va a hacer lo que es obvio, y cuando no se resuelva lo que es obvio, tendrán que elegir a los referentes. Oye, fenómeno, mira, yo voy hasta donde voy, así que si esto no se resuelve, bueno, tendré que derivarte a este otro profesional aquí, que este otro profesional aquí sí lo maneja y sabrá darte una atención mucho más especializada, mucho más a lo mejor dirigida a lo que son tus necesidades. Entonces, yo en mi carrera, Mari, siempre busqué ser este segundo profesional, es decir, el que recibe a los pacientes de los demás. El que recibe a los pacientes de los demás, no el que tiene que todo el tiempo estar derivando a los pacientes a los demás porque no maneja el tema. Ser referente en lo que hacemos. Siempre busqué esto y es lo que buscamos cuando hablamos de formar profesionales de la salud para trabajar principalmente fisioterapeutas y osteópatas, aunque no solo, pero principalmente fisioterapeutas y osteópatas. Ahí sí, en el SNA avanzado ampliamos esto todo, explotamos mucho para dentistas, médicos, enfermeros, psicólogos. Esto ahí se explota mucho, pero en el ciclo básico está más dirigido al diagnóstico, está más
dirigido a fisioterapeutas osteópatas, al menos en una mayor parte, y lo que buscamos es esto, es calificar a la gente para ofrecer mejores soluciones a sus pacientes. Bien, vamos a ver aquí las últimas preguntas. Qué bien, se está acercando la última formación. Se acerca y en mayo vendrá. Por cierto, quien no esté suscrito a la jornada Anatomía Clínica del Nervio Vago, escribe aquí Anatomía y les enviaremos el enlace para que podáis suscribiros, ¿vale? Es gratuito, es online y todos los profesionales de la salud sois muy bienvenidos. ¿Cómo explicas la somatización de los dolores? Yo no explico, yo miro cuál es el sistema que responde menos y el probablemente donde haya sido el principal agujero que le impide al sistema de adaptarse, y en general abordo desde esta perspectiva. Primero, entonces son 4 puntos principales siempre que trabajamos con pacientes así. Primer punto, temporalidad de los eventos. El punto número 2, identificar las vías y mecanismos. El punto número 3, la clasificación de los loops. Y el punto número 4, jerarquía de sistemas. Cuando consideramos todo esto, podemos tratar la somatización teniendo en cuenta diferentes perspectivas, diferentes agujeros, diferentes preguntas, porque la somatización al fin y al cabo es una respuesta mal adaptada. Algo está impidiendo al sistema de adaptarse. Esta es nuestra búsqueda. Esto puede ocurrir por una mala modulación descendente o por un mal sistema de regulación de inhibición ascendente, ¿vale? César, disponecis o alostasis. Pues no tengo una opinión respecto a esto. César, ¿tú qué opinas? Yo no me detuve en posicionarme respecto a uno a otro. ¿Cómo un dolor espinal se puede convertir en un dolor autonómico? Si es crónico, cualquier dolor puede se convertir en un dolor que empeora por trastornos autonómicos. Si es crónico, cualquier dolor puede pasar por este proceso porque la regulación autonómica es una respuesta mal adaptada. El tema ahí es dónde está la pregunta que está demandando esta respuesta, ¿vale? Fonodióloga Sandra, Luis, tengo un caso de rotura de tendón de Aquiles, operado hace 1 año, rehabilitación todos los días con miles de profesionales, hoy está peor, casi sin caminar, se le entumece, enrojece, gira en abducción. Es muy probable, Sandra, que haya un problema de trastorno autonómico post-quirúrgico en este paciente. Y una pena que nadie le haya mirado el sistema autónomo todavía. Porque es justo este el tipo de paciente con el cual trabajamos. Es un tendón hipertrófico, súper engrosado, que no tiene conducción. Claro, no tiene condiciones de recuperarse. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el sistema autónomo no le ofrece condiciones de respuesta. Vamos a ver, el doctor Jorge. ¿Por qué vía se transmite el dolor visceral? ¿Por vía simpática o parasimpática? Doctor Jorge, pues ninguna de las dos. Tengo que decirte, porque el sistema simpático y el sistema parasimpático son sistemas de respuesta. Y un sistema de respuesta no puede transmitir información hacia arriba, solo puede transmitir información hacia abajo. Un sistema de respuesta responde, es un sistema motor. Entonces, la vía de información del dolor visceral, si estamos hablando de vísceras abdominales, son aferentes viscerales esplácnicos, ¿vale? Pero aferentes viscerales esplácnicos no configuran una vía autonómica porque son aferentes, una vía que envía información. Entonces, cuando dividimos el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso somático tiene su vía aferente y su vía eferente, el sistema nervioso autónomo es parte del sistema visceral motor y la parte del sistema visceral aferente es la vía esplácnica y la vía vagal. La vía que lleva esta información que me estás preguntando es una vía aferente esplácnica, pero no es una vía ni simpática ni parasimpática porque es una vía que sube, no es una vía que baja. ¿Vale? La sustancia P de la vía simpática se libera, pero es una respuesta. Es eso. ¿Ok?
se libera. Pues así como libera también todos los aferentes, cuando tenemos un reflejo axonal, la primera respuesta a un estrés, cualquier estrés que sea, a una agresión tisular, la primera respuesta es una respuesta de la neurona aferente, tal cual. Entonces, ni siquiera es la primera respuesta eferente. ¿Cómo es la desregulación autonómica? No sé si entiendo tu pregunta, porque tu pregunta ya tiene la respuesta. La desregulación autonómica es un desequilibrio entre la actividad simpática y un desequilibrio de la actividad vagal. Y esto va a generar compromisos en la modulación del dolor, va a generar compromisos en la regulación emocional, en el componente cognitivo motivacional del dolor, y va a generar compromisos en la inhibición de la vía endógena. Esta es una parte de los compromisos que se genera. Otra parte es un compromiso en la modulación antiinflamatoria de la zona, del local que está sufriendo con esta agresión, ¿no? Entonces son múltiples los componentes, múltiples los trastornos autonómicos relacionados al tema dolor crónico, incluso dependiendo si es neuropático, nociplástico o nociceptivo. Esto también influye. Y si hay comorbilidades y si no hay comorbilidades. ¿Y cómo lo medimos? A través del equilibrio simpatovagal, a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es de lo que estamos hablando. ¿Vale? Muy bien, entonces, cerrando todo esto, hemos visto los principales pacientes que están más vulnerables a desarrollar disfunciones autonómicas, la susceptibilidad. Hemos visto los principales gatillos que desencadenan esta respuesta autonómica disfuncional. Hemos visto los principales síntomas por sistemas intestinal, el sistema vesical, el sistema cardíaco, el sistema inmune, el sistema de la boca, el sistema nervioso central, el ojo. Esto también lo hemos visto. Hemos visto que hay muchos pacientes, como nos dijo Claudio aquí, que sufren con problemas de regulación, por ejemplo, en T3, es decir, después de haber hecho una actividad específica, es que el sistema se desregula. No hace falta que sea siempre un estrés crónico. Hemos visto que hay pacientes que tienen la respuesta totalmente alterada, ¿verdad, ortodoncia? Áreas donde el paciente fibromiálgico, por ejemplo, tiene una respuesta al revés en todo esto. Y hemos visto cómo cómo debes incorporar esto en tu consulta, porque los pacientes actualmente lo demandan, y después de pandemia vamos teniendo ahí un boom de pacientes que sufren con post-COVID, long COVID, y hace falta que sepamos manejar esto para dejar de derivar nuestros pacientes a otra persona que lo maneje y empezar a recibir pacientes porque sí lo manejamos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo entiende la denervación, elongación y desregulación neuronal? No tengo idea de lo que me estás preguntando, Jorge. ¿Cómo entiende la denervación, elongación y desregulación neuronal respecto a qué? ¿Respecto a qué condición? ¿Respecto a qué tipo de respuesta? No sé si te sigo. ¿Vale? Muy bien, Mari. Espectacular. Nos veremos pronto. Lo más pronto posible. Pronto estaré en Buenos Aires. ¿Verdad? Muy bien. Últimos mensajes. Todo esto que hemos hablado hoy estará disponible mañana en YouTube, nuestro canal de YouTube, que tienes ahí más de 200 vídeos hablando del sistema nervioso autónomo para que podáis disfrutarlos, ¿vale? Está todo ahí disponible para que lo veáis. El malestar post-esfuerzo es algo que tienes que estar atento, es algo que tienes que estar pendiente como fisioterapeuta, como osteópata, como médico, como odontólogo, como profesional de la salud. El cuestionario está en nuestro canal de Telegram, puedes accederlo desde ahí. ¿Cuándo estás en Buenos Aires, Luis? Preguntó Rodrigo. Rodrigo, estaré en julio en Buenos Aires. Julio en Buenos Aires, que será el 21 es el congreso, el 18, 19, 20 es el curso diseño integrativo y el 21 es el congreso presencial. Será una bomba. Por cierto, para los que quieran suscribirse al congreso, sea online o sea en Buenos Aires, enviarnos un mensaje aquí, escribe congreso aquí abajo y te enviamos las informaciones para que puedas participar del congreso. Luis, no quiero participar del congreso, quiero participar
del evento que vas a hacer online, que es gratuito, ahora en mayo, que es la anatomía clínica del nervio vago. Pues escribe aquí anatomía y te enviamos la invitación para que puedas participar. Es gratuito, es totalmente online, es para profesionales de la salud, ¿vale? O escribe anatomía o escribe congreso. El congreso no es gratuito, obviamente, pero tiene un costo muy bajo es para que todos puedan participar, que todos puedan enterarse y que todos puedan aprender. Este es nuestro compromiso con todos vosotros. Así que hoy escribe anatomía, hoy escribe congreso. Si no quieres escribir nada, escríbeme palabras bonitas que ya me vale para que sepa que este directo nos valió la pena. A ver, Laura, en un paciente de cuidados paliativos ¿se puede aplicar todo esto? Se debe, Laura, se debe. La variabilidad de la frecuencia cardíaca te ofrece 5.000 posibilidades de controlar todo este cuadro clínico en cuidados paliativos. Yo trabajé por 7-8 años con pacientes con cáncer y es imprescindible tener esta mejor regulación simpatóloga, no solamente por el tema regulación metabólica, regulación orgánica, pues ya está en cuidados paliativos, pero el tema de regulación emocional, que es de los puntos prioridad 1 en los cuidados de estos pacientes, es fundamental. ¿Vale? Nos vemos en Buenos Aires, Luis. Super, pater nostro, espectacular. Equineuquén. Gracias, Luis. Ojalá podamos ir a verte en Buenos Aires. ¿Cuándo es la fecha? 18 de 20 y el Congreso 21. Así que, por favor, preséntate. En Colombia será en noviembre, ¿verdad, Ruby? Ortodoncias Arias. Pero yo te recomiendo que antes de hacer el presencial, que tomes el online. Me facilita mucho entender el presencial, que lo tomamos el online antes, porque nos da tiempo, porque al final el sistema nervioso autónomo es un universo totalmente nuevo, principalmente cuando hablamos del sistema nervioso autónomo para dentistas. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo del cráneo, de la cara, de la cabeza, es uno, y el sistema nervioso autónomo del cuerpo es otro, que se conoce menos. Entonces ahí ya se integra toda esta información, ¿vale? Janet, envíanos aquí congreso, si estás preguntando del congreso, y te enviamos toda la información. Yo de verdad no lo sé, Ruby lo maneja. Si estás preguntando del curso online, que es de anatomía clínica del vago, este es gratuito. Pues, escribir aquí anatomía y te enviamos la invitación. Gracias, Jorge. Pacientes con cáncer, Vivi. Tenemos la oportunidad de enlentecer el proceso. Sí. No solamente esto, mejora mucho la respuesta a la quimioterapia, mejora mucho la respuesta postoperatoria. Incluso uno de los marcadores de sobrevida de los pacientes con cáncer es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, dependiendo del tipo de cáncer. ¿Vale? Espectacular, Laura. Nos vemos en Buenos Aires. ¿Cuál es el online? El online, tenemos una formación online, que es la formación que va a empezar, esta siguiente formación va a empezar a principios de junio, va a empezar el siguiente grupo online, que es un curso ahí de formación de profesionales que tiene ahí más de 150 horas de formación. ¿Vale, Laura? Entonces, ahí ya es para aplicarlo, aterrizarlo a la clínica y aplicarlo. Gracias, Fabi. Definitivamente CNA es el camino. Qué grande eres. Rubí ha puesto ahí Colombia 22, 23 y 24 de noviembre. Me gustaría averiguar costos del congreso virtual. Pues escribe aquí. Ortodoncias Arias. Congreso y te enviamos toda la información. ¿Vale? ¿Cuándo tendrás curso de CNA integrativo? Será justo después del evento que vamos a hacer de anatomía clínica del nervio vago. Justo después de la anatomía clínica del nervio vago vamos a tener el curso de CNA integrativo, que ya está con la lista de espera también disponible, ¿no? ¿Hay una lista de espera? Sí, en el sitio web. En nuestro sitio web hay una lista de espera para quien quiera suscribirse al CNA integrativo, el siguiente curso que vamos a ofrecer online, que será en junio, ¿vale? Así que Axocast, envíanos un mensaje o
por directo o por Instagram. Y si no encuentras nuestro sitio web, te damos toda la información para que puedas suscribirte ahí a la lista de espera. El correo es este que está aquí, que Rubi ha puesto, luisgonzaga@luisgonzagafisiostopatía.com. ¿Vale? Sí. Un abrazo, Vivi, espectacular. Gracias, Barrio Nuevo, espectacular. Para quien quiera suscribirse a la lista de espera, el siguiente curso de Señal Integrativo, escribe aquí en los comentarios espera y te enviamos ahí el enlace para que puedas suscribirte a la lista. Sandra Elizabeth Fernández Correa, y los trastornos del sueño son prioridad 1 para cualquier terapeuta SNA, para cualquier terapeuta que trabaje con un sistema nervioso autónomo. El sueño es prioridad 1. Sandra, entonces en nuestra formación lo que establecemos como prioridad 1 siempre es la regulación del sueño. La regulación del sueño tiene 3 fases: parasimpática y una fase simpática. Así que está totalmente dentro de nuestro campo de prácticas profesionales. ¿Vale? Andrea, hola, bonita tarde. ¿Me regalas información, por favor, del curso online? Estoy en Medellín, Colombia, ya lo que escuché para Colombia. Sí, Andrea. O escribes aquí, espera, o envíanos un correo, Andrea, a este correo que Rubi te ha puesto ahí, luisgonzaga@luisgonzagafisiostopatía.com, y te enviamos todas las informaciones, ¿vale? Pero para el curso online, el siguiente curso online que va a haber será el curso que va a pasar después de esta semana del evento que vamos a hacer de la anatomía avanzada, anatomía clínica del nervio vago. Ahí empieza el siguiente grupo de SNA integrativo, ¿vale? Que es principio de junio, que es totalmente online y se queda todo grabado ahí para todos que quieran verlo. Este es el online, que es lo que yo recomiendo siempre que lo tomáis antes del presencial. Y luego el presencial en Colombia será en noviembre, pero envíanos un mensaje que te informamos de todo lo que sea necesario. ¿Sirve la regulación del sueño para niños pequeños? Aún más para niños pequeños. Aún más para niños pequeños, Laura, porque es mucho más fácil revertir esto en niños pequeños que en adultos ya gigantes que ya tienen las disfunciones establecidas. Es mucho más fácil con niños pequeños. Incluso en el SNA avanzado, que es la formación avanzada que tenemos, hay un seminario que solamente habla de niños, ¿vale? Muy bien, Rubi, ahora sí. Hemos terminado. Espectacular. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas. Os animo otra vez, si no estás suscrito al Congreso, suscríbete, escribe aquí abajo Congreso, te enviamos la información. Si no estás suscrito a la semana Anatomía Clínica del Nervio Vago, que es para profesionales de la salud, totalmente gratuita, totalmente online, escribe aquí abajo Anatomía, te enviamos el enlace. Si quieres participar de la lista de espera para la siguiente formación para profesionales de la salud, si ya sabes lo que quieres y vas a poner, escribe aquí abajo espera y te enviamos el enlace para que puedas participar de la lista de espera, ¿vale? Y si quieres preguntar cualquier cosa, envíanos un mensaje y pregúntanos, porque el camino más corto para poder responder a tus dudas, a tus temas existenciales, es hacer una pregunta bien hecha para que podamos contestarte y que podamos aclarar tus dudas para que no te quedes con nada, ¿vale? Muy bien, espectacular. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas. Hemos cambiado el día y la hora del directo, pero creo que nos valió muchísimo, ¿verdad? Nos vemos pronto. Un abrazo a todos, un abrazo a todas.